Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a su clase, la continuación de integración por fracciones parciales. Muy bien. La clase pasada vimos la introducción y el caso 1. Entonces, esta clase vamos a ver el caso 2, el 3 y el 4. El caso 2 nos dice que dx va a ser un producto de factores lineales, algunos de los cuales se presentan más de una vez. Y la regla general para el caso 2 es que para cada factor lineal repetido del estilo x menos r, que se presenta k veces en el denominador, se utiliza la siguiente fórmula como parte de la representación del integrando. Cada factor lineal que ocurre solo una vez lo manejamos como en el caso 1. Entonces vamos a empezar a resolver un ejemplo. Vamos a tener la siguiente integral. Vamos a poner la integral de 3x más 5 entre x al cubo menos x a la 2 menos x más 1 de x. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es, primero, hay que factorizar el denominador. Entonces, vamos a factorizar. En este caso, el denominador nos quedaría de la siguiente manera. X más 1 por x menos 1 al cuadrado. ¿Sí? Para esto recuerden sus clases de factorizaciones. Se ven en primer semestre de prepa más o menos. Entonces, utilizando la regla anterior, vamos a reescribir esto. Va a quedar de la forma 3x más 5 sobre x3 menos x2 menos x más 1. Esto lo vamos a escribir como a sobre x más 1, que es nuestro primer término, más b. Aquí en esta parte vamos a tener lo que son los factores repetidos, que es de la forma x menos r. Aquí en este caso, en esta integral sería el x menos 1. Entonces vamos a escribir x menos 1 más c x menos 1 al cuadrado. Lo que nos dice la fórmula anterior, bueno, la regla para el caso número 2, es que cuando tengamos un factor de esta forma, de x menos r a la k, vamos a tener que escribirlo en todos sus factores hasta llegar al 1. En este caso, el 2 le restamos 1, nos quedaría un x menos 1 a la 1. ¿De acuerdo? Entonces, gracias a este pedacito de aquí y a lo anterior, es que tenemos que escribir esto de esta forma. Entonces, esa es nuestra primera parte. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es, recuerden, dividir esto entre esto. Entonces, dividiendo ambos lados, el segundo paso es la división. Vamos a dividir ambos lados por x más 1 sobre x menos 1 al cuadrado. Esto nos va a quedar como 3x más 5 igual a por x menos 1 al cuadrado más b va a ser x más 1
por x menos 1 y c va a ser x más 1. Lo único que hicimos fue dividir ambos lados por esto. Ay, disculpen la letra, pero es algo difícil escribir así, ¿ok? Muy bien, entonces ya tenemos nuestra nueva ecuación y lo que ahora queremos encontrar es cuánto vale A, B y C. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer los casos para cuando esto vale 0. Entonces el primero, cuando x vale 1, vamos a tener que haciendo esto, si aquí le ponemos un 1, tenemos 3 por 1, 3, más 5, 8. Esto va a ser igual a por 0, porque 1 menos 1, 0. Luego más b por 0 también. Aquí 1 menos 1, 0, también se nos hace un 0. Y luego aquí es donde vamos a tener que c lo vamos a multiplicar por 2. De tal manera que haciendo esta operación nos va a quedar que c es igual a 4. Entonces ese es el primer valor que tenemos. Ahora, el segundo caso es cuando x sea igual a menos 1. Aquí haciendo la sustitución vamos a tener que 2 va a ser igual a por 4 más b por 0 más c por a. Esto nos va a dar que a es igual a 1 medio. Entonces lo único que estoy haciendo es en esta parte de acá arriba es sustituir x cuando x vale 1 y cuando x vale menos 1. Y con esta sustitución ya pude encontrar cuánto vale c y cuánto vale a. Ahora, para encontrar b, hay que comparar los coeficientes de x cuadrados en ambos lados. Entonces, si nos fijamos, aquí tenemos que el coeficiente de x cuadrada en el lado izquierdo, vamos a ponerle aquí izquierdo y aquí el lado derecho. En el lado izquierdo el coeficiente de x cuadrada es 0, el de x es 3 y el de 5 es 5. ¿De acuerdo? Y luego en el derecho tenemos otros coeficientes. En este caso estos van a estar dados por los valores de a, b y c. Entonces aquí, si nos fijamos, quien tiene x cuadrada son b y a. Entonces, en el lado derecho lo que nos va a importar va a ser quién es a y quién es b. Entonces vamos a igualar los coeficientes derechos con el izquierdo, porque es el que nos va a ayudar a saber quién es b. Entonces a más b va a ser igual a 0. Y como sabemos que a es igual a 1 medio, por lo tanto b va a ser igual a menos 1 medio. Entonces aquí ya tenemos cuánto vale c, cuánto vale a y cuánto vale b. ¿De acuerdo? Entonces en esta parte lo que pueden hacer a lo mejor para que no se confundan es que expandan todo esto. O sea, que sepan bien quién está con x cuadrada, con x y quién se queda solito. Para que identifiquen quiénes son los coeficientes que están en cada lado. Entonces aquí ya tenemos los tres coeficientes que nos interesan, c, a y b. Entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser reescribir esta
ecuación, pero ahora con estos coeficientes. Entonces, la integral nos va a quedar de la siguiente manera: 3x más 5 sobre x3 menos x2 menos x1 más 1, aquí es menos de x, lo podemos reescribir como la integral de 1/2, que es lo que vale a 1 sobre x más 1, más, en este caso tenemos el signo menos del b, menos 1/2 de 1 sobre x menos 1, y más 4, que es lo que vale c, de 1x menos 1 al cuadrado. Todo este paréntesis, y todo esto es de x. Muy bien, entonces, si nos fijamos, esta integral y esta integral son de el tipo del primer caso. Estas son del caso 1. Entonces, si recuerdan, para el caso 1 tenemos que las integrales de este tipo nos iban a quedar 1/2 del logaritmo de x más 1 menos 1/2 del logaritmo de x menos 1, y nos falta todavía sacar la última integral, que sería 4 por 1 sobre x menos 1 al cuadrado de x. Entonces, haciendo la última integral que nos queda, hacemos la fórmula abreviada 1, que recuerden que esta integral, vamos a hacerlo aquí, la podemos escribir de la siguiente manera, como 4 integral de x menos 1 a la menos 2. Entonces, usando la fórmula 1, que fue de las primeras que vimos en el curso, a ver. Dejen, reescribo esto. Ok, el 4 y el de x. Utilizando la fórmula 1, esta integral nos va a quedar como menos 1 sobre x menos 1 más c. Entonces podemos juntar con las leyes de los logaritmos estas dos integrales de la siguiente manera, como 1/2 del logaritmo natural de x más 1 sobre x menos 1 menos 4 de x menos 1 más c. Este sería el resultado por esta integral usando el caso número 2 de fracciones parciales. Muy bien. Entonces, ahora vamos a hacer el caso número 3. El caso número 3 nos dice que dx es un producto de 1 más factores cuadráticos irreducibles distintos y posiblemente también de algunos factores lineales que pueden presentarse más de una vez. Entonces, la regla general para este caso es que los factores lineales se van a manejar como en el caso 1 y 2,
Por cada factor cuadrático irreducible de este estilo, x cuadrada menos 2x más c, se va a colocar un término de este estilo en representación del integrando. Entonces el caso 1 y 2 fue para factores lineales y el caso 3 y 4 van a ser para factores cuadráticos. Entonces aquí en este caso vamos a trabajar con la siguiente integral. Vamos a tener x menos 1 de x, luego una x por x cuadrada más 1 por x cuadrada más 2. Esa es la integral con la que vamos a trabajar. Esto lo que vamos a hacer va a ser dividirlo por sus factores. Este es un factor, este es otro factor y este es otro factor. Entonces vamos a tener a sobre x más bx más c sobre x cuadrada más 1 más dx más e sobre nuestro último factor, que es x cuadrada más 2. Entonces, los tres factores ya los separamos en pequeños pedacitos. Entonces, esta parte la vamos a multiplicar por el denominador, que es lo de acá abajo. Entonces, nos quedaría igualando que x menos 1 va a ser igual a por x más 1 por x2 más 2. Ok, y luego bx más c va a estar multiplicado por x y x cuadrada más 2 y finalmente dx más e va a estar multiplicada por x por x2 más 1. Entonces aquí lo único que se hizo fue dividir esto por lo de abajo. Ok, entonces hay que multiplicar y agrupar los términos semejantes para que sea más fácil trabajar. Reescribiendo esto nos queda x menos 1 va a ser igual a más b más d por x cuadrada más b más c por x cúbica más 3a más c más d por x cuadrada más 2c más e por x más 2a. Entonces lo único que hice fue multiplicar la parte de arriba y agrupé para que podamos ver que es más fácil con cada uno. Entonces ahora vamos a comparar con los coeficientes que se encuentran en el lado izquierdo. Entonces aquí los únicos coeficientes que tenemos es x, que va a valer 1, x a la 1, que vale 1, y x a la 0, que vale menos 1. Entonces solo tenemos que comparar con 2. Entonces el primer caso tenemos a más b más d, no tenemos x cuarta en el otro lado, por lo tanto todo esto lo igualamos a 0. El segundo caso tenemos que b más c, también no tenemos con qué igualarlo y lo hacemos 0. Luego tenemos 3a más c más d, tampoco tenemos con qué igualarlo y nos da 0. Luego ya finalmente tenemos 2c
más c, que corresponde a la x, en este caso sería 1, y 2a va a valer menos 1. ¿Sí? Entonces lo que está en la parte derecha se va a comparar con lo que está en la izquierda, y por eso al final solo tenemos estos dos valores. 2c más c igual a 1 y 2a igual a menos 1. Entonces de aquí podemos sacar que a, en este caso despejando, sería igual a menos 1 medio. Después haciendo las operaciones llegamos a cosas como que c es igual a 0, e es igual a 1, b es igual a menos 1 y d es igual a 3 medios. Entonces estos son los valores que salen de cada uno, de a, c, b y d. Entonces con estos datos y estas ecuaciones, vamos a llamar la ecuación 1, 2, 3, 4 y 5, pueden encontrar estos. Aquí lo único que tienen que hacer son los despejes y sustituciones de lo que a ustedes les convenga. Para poder encontrar los valores. Entonces estos, aquí ya les estoy dando los qué valores dan. Entonces intenten hacerlo para que vean que sí les salen los mismos valores, ¿de acuerdo? Entonces ya con estos, lo que vamos a hacer ahora va a ser, ahora sí, hacer nuestra integral. Entonces para hacer la integral, lo único que vamos a hacer va a sustituir con las nuevas letras, o sea, ya sabemos cuánto vale A, B y todo eso. Entonces lo único que vamos a hacer va a sustituir. Entonces nuestra integral va a quedar como menos 1 medio de 1 sobre x menos x cuadrada más 1 más 1 medio de 3x más 2 x cuadrada más 2 de x. Recuerden que esto es un medio, por esto está multiplicando, esto también está multiplicando. Y si nos fijamos, esta integral es igual a las que ya hemos estado haciendo. Nos quedaría menos 1 medio del logaritmo natural de x. Y estas dos integrales sí hay que hacerlas de otra manera. Muy bien, entonces más 1 medio de 3x más 2 sobre x cuadrada más 2 de x. Entonces esta vamos a llamarle la integral 1, la integral b. Entonces para la a utilizamos lo que es la fórmula 2, la fórmula abreviada número 2. Nos quedaría de la siguiente manera: x sobre x cuadrada más 1 de x va a ser igual a 1 medio de 2x sobre x cuadrada más 1 de x, porque recuerden que la derivada de lo de abajo es lo que queremos que esté arriba. Entonces tenemos que mover las cosas de tal manera que sí nos quede el logaritmo natural de x cuadrada más 1. Esa sería la integral a. Ahora para la integral b, lo que vamos a hacer va a ser separarla en dos partes.
Una va a ser la integral de 3x sobre x cuadrada más 2 de x más la integral de 2 por x cuadrada más 2 de x. Muy bien. Entonces esta va a ser igual a también vamos a utilizar lo que es la fórmula abreviada número 2. Vamos a tener 3 medios de 2x, x cuadrada más 2 de x, porque en esta integral recuerden que es la derivada de lo de abajo, es lo que tiene que estar arriba. Y esta integral que tenemos aquí es del estilo de las trigonométricas. En este caso sería una tangente y nos quedaría raíz de 2 tangente a la inversa de x sobre raíz de 2. Entonces para esta revisen sus tablitas. Ahora volviendo a esta, ya utilizando la fórmula 2 nos quedaría la siguiente integral. Sería 3 medios de logaritmo natural de x cuadrada más 2, de esta pasamos acá, más la integral trigonométrica que ya habíamos sacado. ¿De acuerdo? Entonces, finalmente, lo que nos quedaría para toda esta integral sería la suma de los tres resultados. Sería la suma de este resultado con este resultado y este resultado que acabamos de obtener. Entonces, el resultado de esta integral, vamos a escribirlo acá abajo. Esperen, ¿dónde está? Bueno, del resultado que obtuvimos ahorita vamos a reescribirlo todo. El resultado de la integral sería menos 1/2 del logaritmo de x menos 1/2 del logaritmo de x cuadrada más 1 más 1/2 por 3 medios del logaritmo de x cuadrada más 2 más la raíz de 2 tangente a la inversa de x raíz de 2 más c. ¿De acuerdo? Entonces así lo podemos dejar. O si quieren hacer esta multiplicación, al final nos quedaría 3 sobre 4. Entonces de la integral que teníamos, utilizando fracciones parciales, llegamos a todo este resultado. Y si se fijan, ya no podemos agrupar ningún término, porque lo que está dentro de los logaritmos es distinto en cada caso. Tenemos un x cuadrada más 1 y un x cuadrada más 2. Muy bien, entonces para no hacer la clase más larga, vamos a dejarlo hasta aquí. Ya solo nos faltaría el último caso, el caso número 4. Entonces pues revisen cómo se hacen, y si tienen alguna duda pues aquí estoy. Entonces nos vemos, chicos, que estén bien.